Muy buen día, hoy vamos a resolver esta ficha de la unidad 4 de este cuaderno de trabajo. Como dice ahí, compartimos la descripción de nuestro lugar preferido. Y ahí te pone una historia, te lo dejo para que lo leas. Vamos a dar las respuestas acá, o sugerencias, ¿no? A la respuesta. En la 1 se lee y observa, bueno, esto es la 1, te lo dejo ahí para que lo leas. Y vamos a la parte más interesante. Respondemos. Bueno, esto se refiere a todo esto, ¿no? Para que analices nada más. Vamos a la parte de respondemos. La niña describe el lugar como variados detalles. Sí, bueno, acá te dejo una respuesta, lo que está sucediendo acá. En la B igualito dice, ¿alguna vez han descrito? Bueno, esto es una pregunta personal y acá puesta entre corchetes, ¿no? ¿Les gustaría describir realmente un lugar que conoce? Probablemente sí, ¿no? Cada estudiante dice ha de responder si podrían describir realmente un lugar que conozcan y qué datos darían. Dice, a ver, ¿qué más dice? ¿Qué información darían? Primero, anotar en el cuaderno cómo lo harían y luego hablarlo, ¿no? Vamos a la D. ¿Qué efectos produce en el oyente? Por ejemplo, acá la sugerencia es cada alumno diga qué efecto le parecería al oyente que si escuchara una bonita o una buena descripción. Hasta ahí nada más. Este 15 está de más. Vamos a borrar, a ver. Bien, entonces tenemos ahí la respuesta. Son sugerencias. Ustedes pueden variar la respuesta. Son sugerencias. Vamos a la parte 3. Lee el texto de la página 36. Observa sus imágenes y responde. ¿De qué trata el texto? ¿Qué te ayudó a llegar a esa conclusión? Por ejemplo, yo podría responder esto, ¿no? Trata de una ciudad sagrada, Caral. ¿Qué te ayudó? Me ayudó el título. E ir avanzando con la lectura fui conociendo la belleza. Bueno, acá esto ya más complemento, ¿no? Suficiente con que te ayudó el título, nada más. Una visita a la ciudad de Caral. Listo, eso me ayudó. ¿Qué te ayudó a llegar a esa conclusión? El título. ¿Conoces la ciudad de Caral? ¿Qué sabes acerca de ella? Bueno, es una pregunta abierta, ¿no? Es posible que no hayan visitado, como dice acá, pero sí es posible que hayan escuchado o visto algún medio, lo que es Caral. Podrían hablarlo, ¿no? Y escribirlo. Simplemente responde, ¿conoces? Sí. ¿Qué sabes? Y hay algo que escribe. Y si es no, desconoces, bueno. Completa la ficha acerca del texto. El nombre del texto, por ejemplo, una visita a la ciudad sagrada de Caral. Imágenes que se presenta, vamos a ver más adelante, 3 imágenes que muestran lo mismo, una plataforma, bueno, acá está describiendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la lectura? Por ejemplo, el título, ¿qué dice? ¿Qué informa? Una visita allá, entonces podemos decir, leer el párrafo, que son a leer cada párrafo, leer una oración y comprenderla. Una recomendación, ¿no? ¿Qué propósito tiene la lectura? Si la lectura es una visita a la ciudad sagrada de Caral, lógicamente el propósito es conocer esta ciudad, ¿no? ¿Cómo ha sido esta ciudad de Caral? ¿Cuál es el propósito? Conocer o informarnos sobre la ciudad sagrada de Caral, sería la respuesta adecuada, ¿no? En resumen. Acá tenemos historias de la ciudad de Caral, texto. El título, por ejemplo, una visita a la ciudad sagrada de Caral. El párrafo 1, ¿de qué habla? Ahí te lo dejo. El párrafo 2, ahí te lo dejo. ¿De qué habla? El párrafo 3 también ahí, ¿de qué trata? El párrafo 4, ¿de qué trata? Ya te lo dejo para que leas y a ver, lee el texto, si coincide o no coincide, te lo dejo para tu criterio. E igual con el texto 5. Ahora que ya leíste, responde la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Bueno, podemos poner como sugerencia de qué trata el texto, del lugar donde se halla la ciudad sagrada de Caral y cómo es en la actualidad. El contenido, ¿de qué trata? Dice, el contenido de lo que trata, dice, ¿de qué se pensó? A ver, vamos a ver. El contenido se relaciona con lo que pensaste. El contenido de lo que trata será, ¿no? Es lo que pensaste. A ver, vamos a copiar esto, vamos a corregir, a ver. Vamos a corregir eso, vamos a poner en pausa. Bien, entonces la pregunta era, ¿el contenido de lo que trata es lo que pensaste o lo que respondimos? Podríamos decir que sí o no, depende, ¿no? En este caso yo voy a responder no tanto, pero tú respondes si es o no es lo que pensaste respecto al texto.
Lean por turnos y realicen, dice, subrayen de rojo aquella parte del texto en la que se describe el Valle del Supe. Por ejemplo, con rojo debe estar en tercero y cuarto párrafo. Con verde aquella en la parte que se describe cómo es la ciudad sagrada de Caral. Eso debe estar en el tercer párrafo. Y con azul, eso, lo que te pide con azul, debe estar en el quinto párrafo. Bien, vamos a la 8. De acuerdo con el texto, pinte el adjetivo calificativo más adecuado como se indica. El lugar donde está Caral, desértico. Las plazas, ¿cómo dice? Circulares. Las edificaciones, ¿cuál es el adjetivo más adecuado? Antiguas. Y vamos a la 9. Características de las edificaciones. Por ejemplo, tienen plataformas, tienen asientos, tienen plazas circulares y son muy antiguas. Acá están sus 4 características. Vamos a la 10. Dice acá, lee los siguientes fragmentos del texto y encierra cada uno la palabra que puede reemplazar. A ver, a la palabra cruzamos, ¿cuál puede reemplazarla? En la 10, atravesamos. En esta, construcciones, lógicamente, edificaciones. Bueno, podemos reemplazar construcciones con edificaciones, son sinónimos. Es importante la labor de un guía en el sitio, sí es muy importante porque te da mucha información y te lleva a los lugares más interesantes o te orienta, ¿no? Podemos poner una respuesta tentativa a esta 11, por ejemplo, esto sí es importante porque, ahí te lo dejo, y acá más complemento, ¿no? ¿Recomendarías a tus amigas que visiten la ciudad de Caral? Lógicamente sí. ¿Por qué? Porque es un lugar histórico, cultural, depende de ti qué clase de explicación quieras dar. Yo te pongo acá algún modelo. Pinta los niveles de la pirámide que señala que conseguiste. Ya, ¿hasta dónde conseguiste? Píntalo. Muy bien, vamos a la siguiente. Piensa en un lugar de tu comunidad, departamento o región que te gustaría describir. ¿Qué lugar voy a describir? Por ejemplo, se me ocurre acá, ¿no? Y como dice acá, el consejo solicita a los estudiantes sobre el lugar que les gustaría describir y por qué. Por ejemplo, a ver, en Moquegua me gustaría describir, por ejemplo, el Cerro Baúl. ¿Por qué? Porque me parece digamos, una zona muy diferente, cultural, tiene mucha historia. Por eso me gustaría describirlo. ¿Quiénes o quiénes van a leer mi descripción? Puede ser público en general, compañeros, lo que tú quieras, familiares acá. ¿Para qué voy a describir ese lugar? Como dice acá, tengo que saber para qué voy a describir. Es importante porque allí hay una herencia cultural. Por ejemplo, en el Cerro Baúl hay una herencia cultural. Es un hermoso lugar. Eh, Ir de vacaciones, tal vez porque es un lugar que figura como monumento. Depende de qué es ese lugar, ¿no? Depende. Acá puedes poner varias formas de responder cualquiera de estos, ¿no? Por ejemplo, el Cerro Baúl en Moquegua es un sitio arqueológico. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, acá, ¿por qué voy a escribir? Porque es un sitio arqueológico importante para la ciudad de Moquegua. Listo, suficiente con eso. Tú solamente pon por qué vas a describir ese lugar que está en tu zona. Busca información. Bueno, acá hay 3 preguntas que voy a dejar ahí las respuestas para que lo analices, para que lo revises. No creo que haya mucho. ¿Qué elementos hay en el lugar? Como dice, puede ser construcciones, objetos, todo lo que sea, ¿no? Digamos, arqueológico. ¿Qué característica tiene cada elemento? Como dice acá, toma nota de cada característica de cada elemento. ¿Cómo es el objeto? ¿Cómo es la construcción? ¿Cómo son las plantas de la zona? Probablemente. ¿Qué atractivos tiene? Toma nota del atractivo que tiene. Por ejemplo, a ver, del Cerro Baúl, ¿qué elementos hay en el lugar? Que yo sepa, no he ido ahí, pero que sepa ahí, me parece, construcciones incas. ¿Qué elementos hay? Construcciones incas. Hay también, por ejemplo, es una fortaleza de defensa y así. ¿Qué característica tiene cada elemento? Bueno, son fortalezas, tiene una forma de baúl, existe otras cosas, ya depende de la zona que tú quieres describir. ¿Qué atractivos tiene? Bueno, es un sitio arqueológico, ¿no? Que tiene una historia. Listo, suficiente con eso. Piensa en un título para tu descripción. Por ejemplo, si yo quiero ser uno, yo podría poner, por ejemplo, como dice acá, el título debe llamar la atención del lector o del oyente. Por ejemplo, acá, la cruz negra del callejón. Enumera. Esto es libre, como tú quieras contar, es libre. Tú puedes ordenar, puedes empezar por donde tú quieras, pero tienes que tener algo conveniente, pues, ¿no? Te lo dejo ahí.
Describe tu primera versión, intercambia, escribe tu versión final, elabora un dibujo, evalúa tus logros. Esto ya son preguntas que tú de mismo debes responder. Lee con atención la información que se presenta. Acá está. ¿Quién o quiénes te gustaría que escuchen tu exposición? Cualquier persona, tu familia, tus compañeros de aula, ya depende. ¿Por qué quieres presentar la descripción de ese lugar? Probablemente, como dice acá, capaz te parece hermoso, muy histórico, tiene construcciones monumentales, etcétera. ¿Por qué quieres describir ese lugar? Simplemente responde así simple, no te hagas mucho problema. Marca con un check las acciones que te pueden ayudar a describir el lugar. Por ejemplo, observar el lugar y los elementos, sí, yo creo que sí. Elegir características más importantes, sí, también. Seleccionar canciones y poemas escritos, no, esto me parece que no es tan importante. Estos dos, sí. Dibuja la mitad del papel. Bueno, esto ya te lo dejo para la clase. Organízate en la presentación acerca de qué hablarás. En el desarrollo, cómo es el lugar del cual hablarás. Describe sus elementos. Y en el cierre, por qué es importante conocer ese lugar. Responde simplemente y empieza a contar tu historia. Autoevalúate. Coloca, bueno, esto ya también es parte de la clase. Y eso sería todo en estas orientaciones para resolver esta ficha de cuarto. Eso sería todo. No te olvides de compartir, de suscribir el video y sobre todo también no te olvides de nuestro canal amigo. Está en la descripción del video. Dale click y suscríbete. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video.